Le propuse si quería realmente recibir los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Le interesó y ahí comenzó un poco nuestra amistad, nuestro conocimiento y nuestra relación hasta estos últimos días de su existencia entre nosotros. Bueno, yo nací en Algarrobo del Águila, que es un pueblo muy pequeño de La Pampa, yendo para el sur, después de una Neuquén, está Algarrobo del oeste de La Pampa, pequeñísimo, habrían 15 casas en ese lugar, y ahí nací. Y después ya cuando tenía unos 3 años me mudé al Alvear Oeste, ahí comencé a trabajar en una farmacia como cadete, y ahí trabajé en esa farmacia durante 14 años. Monseñor Villena me traslada de la catedral como párroco a Colonia Alvear Oeste, a la parroquia de la Santa Cruz, y conmigo fue un seminarista que habíamos estado juntos en el seminario y estaba con problemas de asma, y en ese momento que entraba en crisis había que colocarle unos remedios, y buscando quién se le colocara las inyecciones, me comunicaron que Alarcón colocaba inyecciones. Muy lindo porque uno también toma una relación con la gente, que te escucha sus problemas, que los atendés. Así que ya ibas viviendo toda una relación así humana muy particular con la gente. Las farmacias son eso, ¿no? Lo busqué y vino a la parroquia y comenzamos a entablar muy pausadamente una relación de conocimiento en primer lugar. Luego se fueron dando algunos temas, charlando sobre temas religiosos. Fui a trabajar a la Municipalidad General del Alvear porque estaba metido un poco de política también. Y ahí, bueno, vino tengo que aprovechar este tiempo más libre que tengo, y ahí a los 28 años comencé el secundario. Y cuando estaba terminando, ahí aparece en mi vida, digamos así, el hecho de que yo no había hecho ni primera comunión, ni confirmación, ni nada. Ni iba a la iglesia tampoco. Cuando iba ya culminando la escuela secundaria es cuando me encuentro con el padre Blanco, que fue el párroco de San Alvear Oeste, y él me prepara para hacer primera comunión. Le propuse si quería realmente recibir los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Le interesó y empezamos ya a entrar en un plano ya de formación de la catequesis para que él se preparara a eso. Y ahí comenzó un poco nuestra amistad, nuestro conocimiento y nuestra relación hasta estos últimos días de su existencia entre nosotros. Cuando empezamos a hablar del tema evangelización, de la presencia de Cristo, la importancia de los sacramentos en la vida del cristiano, fui notando su interés que se fue despertando. Juntos leíamos la Evangelii Nuntiandi, un documento del Papa Pablo VI, el cual se ve que le impactó muy profundamente, y lo vi que fue tomando día a día mayor interés y profundización en los temas de la temática religiosa o espiritual. En aquel momento el padre Blanco, que me insistió que me integrara a la parroquia y me puso a colaborar en catequesis con lo poco que yo sabía, se hace un encuentro aquí de catequistas diocesanos, con unos 150 catequistas aproximadamente, y el padre Alberto Donne, que era el director nacional de catequesis, expone el Evangelii Nuntiandi. Entonces yo iba escuchando eso y me encantaba lo que entendía. Él empieza a hacer esta propuesta, dice: hace falta hombres y mujeres que quieran entregarle totalmente la vida a Cristo, dice, ¿no? Y bueno, ya empecé a sentir en mi corazón que la llamada estaba. Con los pocos tiempos, pocos meses, el padre lo veía muy inquieto, muy interesado, y le hice una sugerencia muy suavemente si tendría el interés en formarse para el sacerdocio. Me contestó que lo pensaría, que no estaba mal, pero podría llegar a ser. Hasta que llegó un día a decirme que sí, que tenía interés. Por eso seguimos conversando sobre qué era la vocación, que había que ir a un seminario a formarse, que estaba todo primero filosofía, luego teología, y que eran un par de años para prepararse lo suficientemente para poder recibir el orden sagrado, que era otro sacramento para completar en él la vocación al sacerdocio.
bueno, se ve que le empezó a urgir y me empezó a urgir a mí para que la cosa la apresurara. Vine a hablar con el monseñor León Cruz, el cual me dijo, bueno, preséntamelo. Vine a hablar con el señor Cruz y bueno, también teniendo incertidumbre si esto quería esto, si yo me lo estaba pidiendo, si era un escape mío, no entendía bien. Y el monseñor me dijo, no, dice, de Dios nadie se escapa. Aunque subas al cielo bajo el abismo, ahí está él, Salmo 138. Y entonces le digo, bueno, lo seguí pensando me pongo a rezar y esperarme. Y así se fue dando. Para colmo que mis hermanos se casaron muy jóvenes los dos. Así que yo estaba viviendo solo con mi madre cuando le dije, dentro de 10 días me voy al seminario. Y ella me miró y me dice, pero vos estás loco. No entendía. Para cómo no teníamos una relación con la iglesia de experiencia, ni de tradición, ni de nada. Y después las razones humanas. Dice, vos sos una persona mayor, has estado muchos años sin estudiar, puede ser un fracaso, has tenido libertad toda la vida, has trabajado toda la vida, has tenido tu plata para gastar como vos ordenabas, y mañana no va a tener un peso más. Entonces le digo, no, hagamos una cosa, esperemos un año y me voy el año que viene. Y bueno, cuando faltaba un mes le dije, mamá, tanto mes me voy, yo creo que se lloró el mes completito, y yo decía, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Si se enferma, pasa algo, bueno, Dios se hará cargo. Si Él me ha llamado, así fue que tuve la decisión de irme, y también de irme con algo que me fue muy valioso, después me comprobé que era valioso, que me fui diciendo, bueno, esto es para siempre. Desde el día que me fui, esto es para siempre. Vinimos un día, lo dejé con el obispo y ahí, bueno, ya decidieron, pareciera como una cosa decidida, y Monseñor lo envió al seminario de Rosario. En vacaciones volvía, se quedaba en la parroquia, seguíamos estando en contacto con cartas o con el teléfono, y así se fue dando. Poco a poco yo veía su fidelidad a lo que él había sentido, la vocación al sacerdocio. Y muchas veces llegué a pegar la vuelta, porque era nunca me costó integrarme, la convivencia, que también a algunos compañeros me costaba enormemente, porque había que tener horario, compartir con otros, hasta la habitación, y una vida comunitaria que a muchos les cuesta mucho. A mí eso no me costó, pero sí me costaba mucho el estudio, porque estudiar lógica, estudiar filosofía para mí era un parto. Así que bueno, yo decía, no, yo voy a pegar la vuelta porque esto no es para mí, hay otros más jóvenes que yo y más inteligentes, me pego la vuelta, y al rato decía, no, pues yo dije para toda la vida, y continuaba, ¿no? Me parecía interesante, con esa actitud propia de él, de simplicidad, de humildad, cómo fue ahondando en las materias que le correspondían, y hasta que llegó el día de su ordenación. La mamá de él vivía a 2 cuadras de la parroquia donde yo estaba, por lo tanto, con cierta frecuencia, no semanalmente, pero con una frecuencia, iba a saludarla, a visitarla, mientras tomábamos mate, un poco la animaba para que la ausencia de su hijo no se la viniera abajo, no se desanimara. Para colmo de eso, que tenía que estar 1000 kilómetros de mi casa, que no teníamos medios para ir y venir, yo venía 2 veces al año nada más, y nunca fue una vez mi madre Rosario a visitarme, pues no teníamos con qué, ¿no? Y entonces, pero sí, ella, sufrió tanto, pero después ya cuando me empezó a ver que yo estaba bien, que me vio que estaba contento y todo eso, se empezó a poner feliz, ¿no? Y bueno, le fui ayudando un poco a mantener la esperanza en que pronto llegaría el día de su ordenación. Mi ordenación, como la parroquia de la Santa Cruz, que era pequeña, pensando la cantidad de gente que podía ir, se hizo en el Club Ferrocarril Oeste. 42 años tenía en ese momento. Y bueno, llegó el momento y fue una fiesta realmente importante. Y bueno, sentía una gran expectativa, porque que el seminario nos va formando, el seminario te va formando para la entrega, para el servicio, para la generosidad. Así que tenía una gran expectativa de ser sacerdote y de tal vez realizar algunas cosas que uno va como, digamos, como gestando en el corazón de uno, ¿no?
Aunque después el Señor te muestra que Él tenía pensado otra cosa para vos, ¿no? Me pareció una emoción muy profunda que mi trabajo pastoral realmente tuviera frutos. Una vocación no es la única, porque hubieron otros que también salieron de oeste, pero Pancho es el único que perseveró hasta ordenarse y hasta que Dios lo llamó a su lado. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo pensaba que hubiera sido teniendo que yo como sacerdote inicialmente hubiera estado en un barrio con gente pobre, y sin embargo, y también le decía al Señor que yo nunca fuera a ir a una catedral. Y sin embargo, aquí estoy hace 28 años. Nuestra amistad no se cortó nunca, si bien había por la distancia un poco, no nos vemos tan frecuente, pero él fue nombrado vicario acá en la iglesia catedral, que estaba el padre Francisco Crescitelli, y fueron pasando los años como vicario y luego quedó como párroco. Monseñor Tausi lo nombró vicario general, o sea que fue haciendo un escalafón muy interesante el padre. Estábamos en el Labón, en aquel momento él era el viceasesor, el asesor era el padre Pepe. Tuvimos más cercanía con el padre Pancho cuando ya me puse novia con él. Bueno, ahí nos acompañó mucho durante todo el noviazgo y después en la vida matrimonial. Ahí nos conocimos, fuimos haciéndonos amigos, fuimos compartiendo vida y bueno, después fue parte importante en nuestra vida. El padre Pancho, yo digo que es un padre para nosotros, no un cura, un padre, y para nuestros hijos un abuelo. Tuve mi primer encuentro fuerte con Cristo, me impactó muchísimo su forma de predicar. Cuando yo llego a la vida de Mario, él era parte de su vida. Yo como que no era muy arrimada a la iglesia, entonces fue acompañándonos en nuestro noviazgo desde otro lado, porque nosotros no tuvimos grupo de novios, pero nos fue acompañando desde otro lado, siempre con esa amistad y con esa mirada cálida y buena. Pancho nos fue acompañando y después nos casó, llegaron 7 bendiciones, 7 hijos, y bueno, en esa parte hay un montón de historias. Cada cosa que vos necesitabas, sabías que contabas con él, porque simplemente le tenías que decir, y él te podía llegar a retar alguna vez. Como papá. Cuando, pero sí, siempre estaba. Parte de un santo, el Pancho es amigo, hermano, compañero. Es la humildad personificada, es misión y es evangelio. En el noviazgo, mis padres enfermaron y mi papá no pisaba una iglesia, insultaba a la iglesia, insultaba a los curas, todo eso. Después que había fallecido mi mamá, el padre me dijo, voy a ir a hablar con tu papá. Digo, te vas a sacar corriendo. Yo voy igual. Bueno, anda. Y empezó un caminito. Fue una vez y me dice el padre de Pancho, re bien, hablamos con tu papá. Y mi papá me dice, que no vengas. Y así, al poco tiempo, al mes más o menos, fue otra vez el padre Pancho a hablar a mi papá. Hasta que en una de esas visitas lo confesó, le dio una misión, todo. Para nosotros era extraño que una vuelta nos saca y dice, váyanse que yo voy a rezar con el padre Pancho. Y nuestro primer hijo, Gabriel, él sufrió un estado de meningitis, una enfermedad de meningitis con 2 meses. Ya Gabriel estaba bautizado porque los bautizamos también a los 7 niños, los bautizó el padre Pancho. Y cuando tenía 2 meses, Jueves Santos, yo ya lo venía llevando al médico, no podían descubrir de que tenía la fiebre. Transcurrió la tarde y en la noche fuimos a hacer a la iglesia, un ratito a la catedral y nos volvimos a casa y el nene empezó con convulsiones. Así que terminamos en el hospital internados con el niño. Y lo primero que atiné yo a decir, llamemos al padre Pancho y a tu mamá y a mi mamá. Llovía mucho ese día,
viene con su hermana a la catedral en moto y vienen dando vueltas así la plaza y el Pancho está parado en la puerta de la catedral. Entonces, bueno, se bajan y le dicen que el Gaby está mal y entonces él agarra, no sé si su bicicleta o tomó un taxi, y a los 2 minutos estaba ahí en el hospital, a las 4 de la mañana. Así que llegó al hospital y a todo esto nosotros ya habíamos ofrecido a Gabriel a la Virgen, ya nos habíamos sentado y habíamos rezado y habíamos ofrecido que se haga la voluntad de la Virgen. Entró y dijo, bueno, lo vamos a confirmar. Empezaron a hacer cadenas de oración, rosarios por el Gabriel. La verdad que muchísima gente estuvo, muchísima gente fue. El día viernes sin novedad, el día sábado seguía estable y el día domingo en la mañana el pediatra nos llama, lo tengo a UPA y entonces el pediatra le dice a Walter, ahí tenés tu regalo de Pascua, ya está fuera de peligro. La verdad que fue un milagro. Gabriel tiene en este momento 24 años y bueno, gracias a Dios y a la Virgen está con nosotros y no ha tenido ningún tipo de secuelas. Sin dudas que Dios y el Espíritu Santo obraron por medio de las manos del Padre Pancho. O sea, el Padre Pancho fue un instrumento. Mi papá andaba en bicicleta y era grande, entonces tenía que cruzar la calle Mitre y demoraba 6 meses más o menos en cruzar la calle Mitre. Entonces cruzaba en bicicleta y lo levantó una moto y cayó y Panchito, por gracia de Dios, venía por ahí en bicicleta, vio todo lo que pasaba, dejó la bicicleta tirada, se subió con mi papá en la ambulancia y lo acompañó hasta la policlínica y ahí estuvo con él todo el tiempo hasta que nosotros llegamos también ahí a la policlínica, pero el familiar que subió con mi papá en la ambulancia fue el Padre Pancho. Siempre él estaba tan disponible a todos, tal es así que el accidente que tuvo en el 2017 por ir a ver un enfermo en su bicicleta, y él contaba el día del accidente que él cuando iba cayendo sintió que alguien lo sostenía. Seguro era la Virgen. Y una vez que cayó, lo primero que hizo fue agarrar el teléfono para llamar a algún cura que fuera a ver el enfermo que él no iba a llegar a ver. O sea, ni preocupado porque él estaba hecho bolsa en el asfalto, estaba más preocupado por el enfermo que él no alcanzaba a ver. Nosotros cuando nos casó fue con misa. Entonces algunos amigos nuestros que no estaban acostumbrados a eso. Es muy larga la misa. Entra en detalles y hablaba con mucho detalle y celebraba con mucho detalle. Entonces algunos amigos yo les preguntaba si se les había hecho un poquito larga. Y habla un poquito el curita. Supe a la tarde que lo habían llevado al hospital, nos pusimos a disposición para ir a cuidarlo. O sea, estábamos como todos querían estar, en que todos estuvieran, aunque sea algún ratito. En un momento que yo lo estaba cuidando, rezamos laudes, qué sé yo, y se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido empezó a predicar. Empieza a hablar, porque si nos diéramos cuenta, alguna cosa así, si conociéramos este amor inmenso, inmenso, inmenso de Dios, no le podemos temer a nada, no le podemos temer a la muerte. Eso lo decía así, medio dormido, y se despierta y me dice, estaba predicando, ¿no es cierto? Sí, le digo, estaba predicando. Siempre estuvo preparado para irse al cielo. Él lo manifestaba desde cuando estaba totalmente bien. Él no tenía problema. Y hasta el último momento, él lo tomaba como una tarea, una responsabilidad preocuparse por él. Porque siempre la preocupación era más por los otros que por él. De ir al médico cuando tenía que ir, trataba de ser obediente como una cuestión de obediencia, pero el entusiasmo de él lo tenía en el cielo. Y que se enfermara así tan de repente, que fuera tan, la verdad que para nosotros fue chocante, pero también es como muy merecedor de él. Dios se lo tenía que llevar de esta manera para mí, rápido, sin que sufriera, en el día del Sagrado Corazón, que él era tan devoto,
La verdad que es una tristeza para nosotros no tenerlo, pero a la vez una alegría saber que él está disfrutando de su tan amado cielo, porque él anhelaba ese cielo y estar junto al Padre. Y lo decía en todos los sermones y lo decía en cada charla que teníamos. Yo estaba en el momento que el médico vino a dar el informe de la endoscopía, cuando dijo que era muy grave, eso que era muy doloroso y que él no se quejaba, que era impresionante su fe. El médico le dijo a otra persona que nunca había visto una persona con esa fe, que no se preocupaba, que no se quejaba del dolor por su enfermedad. Esa paz con la que asumió su enfermedad también era todo un signo, ¿no? El deterioro en esos días fue a pasos agigantados, pero esa paz con la que asumieron estaban todos sorprendidos, el médico, los enfermeros. Vi cómo estaba enfermo y lo que tenía era algo parecido a lo de mi hermana y había visto cómo sucedía. ¿Qué hace Pancho? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. Estoy un poco mejor, ya comí algo, pero tengo un dolorcito acá. Entonces cuando lo miro le digo, Pancho, wow, está muy amarillo. ¿Estás amarillo, Pancho? Le digo, sí, me dice, sí, pero estoy mejor, me siento mejor. Sí, Pancho, ¿y vos estás listo? Y capaz que es la hora, me dice, y no sé, estaré listo. ¿Y vos qué decís? Y yo estoy listo. Cuando me despedí de él consciente, me acuerdo que le dije, Pancho, el último deseo. ¿Qué pasó? Me dice, ¿te puedo dar yo la bendición a vos por mi amigo? Yo presentía ya algo, ¿no? Entonces le di la bendición, o sea, y me saqué una foto y fue lo último que tengo del buen recuerdo que tengo. Recuerdo que él decía que se iba a morir el día de la transfiguración del Señor, el 6 de agosto. Así que yo los 6 de agosto a la tardecita lo llamaba para preguntarle si estaba vivo. Bueno, pero el Señor quiso llevárselo el día del Sagrado Corazón de Jesús, que también él los últimos años tenía una gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, que también fue un regalo. Yo le dije, en esos días que estuvo enfermo en la policlínica, yo le dije, padre, para que falta rato para el 6 de agosto. No voy a llegar, me dijo. Pero sí, con una sonrisa, o sea que él tenía ese anhelo de eternidad. Tenía muy centrado, muy convencido, muy enamorado de Jesucristo y muy adherido a todo el magisterio del Concilio Vaticano II, del cual tema siempre hemos conversado mucho y hemos compartido nuestra perspectiva, nuestra mirada sobre la acción pastoral en la diócesis, los pros y los contras en la diócesis, y bueno, de esas charlas un poco salíamos reanimados y cada uno sigue con su tarea pastoral parroquial. Tenemos la dicha de haber conocido un santo en la tierra, de haber podido compartir con él, porque de eso no nos cabe ninguna duda. Se tendrán que hacer un montón de cosas, pero de eso no cabe duda. Y él ya está obrando. Obraba en vida, mucho más obra ahora. El Pancho, para mí, si hay una definición del Pancho, el Pancho fue y es un instrumento maravilloso que Dios nos regaló. Es un instrumento de Dios acá en la tierra que nosotros tuvimos la dicha de conocerlo. Lo siento presente conmigo y como sé que es un santito, le rezo para que lleve mi pedido y lo acerque al Padre. Y obviamente sí se extraña mucho su presencia. Una de las cosas que notamos mucho en el velatorio fue la gran cantidad de gente. Y también cuando estuvo enfermo con el accidente, también veíamos gente que jamás la habíamos visto en misa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Y era gente por ahí que él acompañaba espiritualmente y materialmente, porque también veíamos las donaciones que por ahí le hacía a los necesitados, la cantidad de gente que lo llamaba por teléfono, todo eso. Y el día del velatorio también se vio reflejado gente de los humildes, de los más humildes, llorando desconsolados, y también gente que sí conocíamos, que ha sido iglesia, pero que hace años que se apartó, que tomó otros caminos. Ese día vinieron a despedirlo al Padre. Es que el trabajo de él en secreto ni lo sospechábamos, porque a veces comentaban, ¿sabés de las horas que andaba el Padre Pancho en bicicleta por unos barrios? Le querían prohibir eso, pero
Bueno, yo creo que Pancho era muy querido acá porque se hacía querer, por otra parte, diríamos, muy servicial, muy dispuesto al servicio, sobre todo a los más débiles y enfermos. Tenía una gran sensibilidad con el prójimo, sobre todo aquellos que estaban en problemas. Fue un gran sacerdote, tal vez no muy nombrado, pero muy reconocido por la ciudadanía de San Rafael. Y por supuesto muy querido también. Para mí sigue siendo el discípulo, el compañero, el amigo, el hermano sacerdote. De estos tipos que ya nos quedan casi. Deben haber, pero corazones así que no miraban. Tendría sus efectos. Me acuerdo de una historia con otro amigo, porque era humano también. Nada, tenía ese don que era distinto. Yo siempre tengo una frase: son pocos los distintos. Y lo distinto hace ruido, y creo que él va a hacer ruido. Bueno, el testimonio que también tengo para contar, una persona que era de la comunidad, ahora vive en Mendoza, no se podía quedar embarazada, le rezaron al Padre Pancho, su familia, y se quedó embarazada, nació hace unos días. Bueno, estas personas de Mendoza también me decían, la verdad que si haya muerto el Padre Pancho lo siento más cerquita, dicen, porque yo siempre que nos pasaba algo, bueno o malo, lo llamaban. Y ahora, en vez de llamarlo, le rezo, como que está más cerca, ¿no? Bueno, yo soy totalmente agradecido al Señor, porque creo que todo lo que vivo estos 28 años, todo ha sido providencia y gracia de Dios para mí. Con mucha alegría siempre mi condición de sacerdote, ¿no? Y me he sentido, digamos, muy acompañado, muy sostenido por la oración de la comunidad y teniendo ese anhelo tan grande de que la comunidad vaya teniendo siempre conversión y que todos aspiremos a la santidad y que la podamos alcanzar para todos los miembros de la comunidad. Gracias, Padre Pancho, por estar siempre disponible. Por abrir su corazón a los nuevos movimientos de la Iglesia. Gracias, Padre Pancho, por todo lo que nos da. Desde Malargüe, gracias por acompañarnos. Gracias, Pancho, por tu incondicionalidad sobre todas las cosas. Por ser un pastor con olor a ovejas. Por tu entrega y tu generosidad. Sencillez, humildad, fidelidad. Sos testimonio del amor. Gracias, Padre. Si te gustó este capítulo de Testigos de la Fe, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. También podés ayudarnos con tu donación económica para seguir produciendo nuevos programas.